presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este martes 17 de enero del año 2023. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez, en los controles, Julio Pinto, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com, el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. De inmediato comentamos algunas de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. En tanto, establecemos contacto con nuestros invitados en la mañana de hoy. Vamos a debatir sobre la noticia más destacada en Venezuela y de la cual se han hecho eco medios de comunicación nacionales e internacionales. El portal Crónica 1 dice: docentes volvieron a marchar aunque el gobierno les obligó a cambiar la ruta. Aunque los simpatizantes del gobierno de Nicolás Maduro convocaron a última hora una manifestación hasta el Ministerio de Educación, eso no impidió que trabajadores del sector público protestaran en la Plaza Morelos para exigir mejoras salariales. Hay que decir que esto se repitió prácticamente en todo el territorio nacional. Les comento a mi equipo que la segunda invitada, tenemos dos invitados en la mañana de hoy, en esta parte del programa. La segunda invitada iría por teléfono. Hay que recordar, y lo destaco, que bueno, no solo están las amenazas de los círculos de Nicolás Maduro contra los trabajadores, también la acción de los cuerpos policiales. De hecho, usando las autoridades el encarcelamiento a líderes obreros, el régimen venezolano aplastó la protesta a trabajadores siderúrgicos. Ayer esto no tuvo efecto, quiero decir, el despliegue de los cuerpos de seguridad, ya lo vamos a ver en algunas imágenes que seguramente ustedes no podrán observar en medios de comunicación abiertos. La temible Dirección General de Contrainteligencia Militar, dice Infobae, con nota de Sebastián Barraez, el Servicio Bolivariano de Inteligencia, fueron cazando a los humildes dirigentes quienes creyeron que bastaba con considerar legítima su lucha sin sopesar que un régimen cruel, dice la nota, no tiene intenciones de mejorar condiciones obreras, sino mantenerse en el poder. Esto tiene que ver con los trabajadores de las empresas básicas. Hay que decir que Venezuela ocupa, esta es una de las razones de las protestas, Venezuela ocupa el primer lugar con la inflación más alta en Latinoamérica en 2022. Esto lo tomó el portal Versión Final. El caso crónico de Venezuela cerró este 2022 con una cifra de 305,7% de inflación frente a la astronómica de 686,4% de 2021. Esta es una de las razones, insistimos, que ha llevado a la gente a la calle, porque no alcanza $7 mensuales para vivir. Monseñor Víctor Hugo Basabe pidió, de hecho, durante su exhortación, durante la homilía de la Divina Pastora, pidió el cese de la burbuja de la falsedad económica. Monseñor también mencionó a los más de 7 millones de jóvenes que se han visto obligados a migrar y son víctimas de la xenofobia. Esto, bueno, en el marco de lo que han sido las exhortaciones de la Conferencia Episcopal. De hecho, recientemente la conferencia, los obispos advirtieron que las condiciones laborales de los educadores son precarias. Esto lo tomó el Carabobeño. Con motivo del Día del Educador de Venezuela, la Comisión Episcopal de Educación de la Conferencia Episcopal Venezolana manifestó el domingo su preocupación ante el menosprecio y la desvalorización de la actividad educativa en el país. Fue mucho más allá. De hecho, exhortó a los venezolanos a dejar la parálisis y pasar a la acción liberadora. Todo esto generó la reacción del vicepresidente del PSUV. Ayer él tildaba de discurso politiquero las palabras de Monseñor Basabe el 14 de enero de las celebraciones de la Divina Pastora. De esto y más vamos a conversar la mañana de hoy. Por cierto, ayer el fiscal designado por la Constituyente Comunal anunció nueva orden de captura contra Julio Borges por sucesos del 30 de abril de 2019. Habrá que ver cómo avanza este año, 2023, sobre todo en materia de derechos humanos y la causa contra algunos funcionarios venezolanos en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.
No tenemos a nuestros invitados, ya me dirán si tenemos a la invitada vía telefónica, sí, la tenemos. Y con ella vamos a iniciar conversación. El otro invitado estará con nosotros vía Zoom. Hay que estar atentos. Se trata de Iván Freites, la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela. De momento me dicen que tenemos a Griselda Sánchez, pero vía telefónica. Ella es dirigente sindical del Magisterio en Caracas y le agradezco profundamente recibir nuestra llamada. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Sí, muy buenos días, María Alejandra. Muchísimas gracias a ti por una vez más brindarnos la oportunidad de hablar de lo que está ocurriendo en nuestro sector. Un saludo a todo tu equipo, María Alejandra. Pues mucho interés de conocer los detalles que pueda compartir con nosotros acerca de las manifestaciones en toda Venezuela o buena parte del territorio nacional de los docentes, pero también de otros sectores en nuestro país, producto de los bajos salarios en Venezuela. ¿Qué puede comentar con nosotros? La escuchamos. Sí, María Alejandra, bueno, a pesar de las extraordinarias movilizaciones que hemos realizado conjuntamente con trabajadores de otros sectores y con las diferentes regiones del país, con quienes hemos articulado el día 9, el día 16, para estas protestas nacionales, para que se sepa bueno, que los trabajadores en Venezuela no tenemos salario, que la situación es crítica, que necesitamos respuesta a la clase trabajadora, que no podemos esperar, María Alejandra, para que en el año 2024 se defina lo que va a pasar políticamente en el país, porque los trabajadores tenemos familia, porque necesitamos cumplir pues con nuestra jornada de trabajo, pero que estamos impedidos porque no tenemos un salario que nos permita vivir. Entonces, hemos emprendido una serie y organizado una serie de protestas en todo el país. Tengo que decirte que el día de ayer, producto de las amenazas de los colectivos, a través de un video que todos o muchos venezolanos lo vimos, esto permitió pues que la gente saliera con mayor fuerza, porque ya el venezolano, el ciudadano, no está dispuesto a dejarse amedrentar, Alejandra. Ya son muchas las calamidades que vivimos en un país donde no se consigue efectivo, donde nos cuesta tanto incluso trasladarnos en los autobuses, bueno, vemos cómo el transporte también tiene problemas en cuanto a sus unidades públicas, muchísima población y pocos buses que funcionan. Y esta crisis, pues, que se viene profundizando cada vez más en el país, ha permitido que los trabajadores, pero muy especialmente, María Alejandra, tengo que decir, los maestros de Venezuela, nos organizamos en el mes de diciembre, cuando, bueno, habían unas grandes fiestas en el Ministerio de Educación y en otros ministerios donde, bueno, todo el mundo la estaba pasando muy bien, mientras el maestro, el estudiante, el obrero, el administrativo pasaron las peores navidades de su vida. Hoy nosotros, María Alejandra, el día de ayer nos movilizamos, nos fuimos a Plaza Venezuela porque nos pusieron una contramarcha y la verdad es que no nos íbamos a exponer a que nos robaran, a que nos golpearan, a que nos persiguieran. Estos grupos armados organizados por el Partido Socialista Unido de Venezuela, nosotros decidimos irnos a la Plaza Venezuela y de allí caminamos hasta la Plaza Morelos y luego de ahí subimos a la Fiscalía para exigir primeramente, para Alejandra, que se pronuncie el fiscal en cuanto a la libertad de los dirigentes presos, como es el caso del profesor Robert Franco, el profesor Javier Tarazona y otros dirigentes sindicales que están presos hoy por defender los derechos de los trabajadores a los cuales representamos. Y también para exigir que se pronuncie por todo esto que está ocurriendo con estos grupos de colectivos que ayer golpearon, por cierto, al profesor Roimer Durán, coordinador de Fordyce Miranda, presidente de la FM Miranda Caucagua, a quien ayer le dieron un golpe grandísimo en su cara, aparentemente con una manopla, un hombre vestido de negro, encapuchado. Él no pudo, o sea, los profesores no pudieron ver ni siquiera de quién se trataba, y que nosotros repudiamos estos hechos, María Alejandra. Esto no va a frenar las protestas, que lo que sí puede hacer que esto se resuelva es que se presente una propuesta
acorde con lo que está establecido con el artículo 91 de nuestra Constitución, que se sepa que el gremio no solamente lucha por un salario digno, sino también porque se recupere y se restablezca el programa de alimentación escolar en las 24.000 escuelas públicas que hay hoy en Venezuela, que están siendo afectados hoy 8 millones de estudiantes, que bueno, que muchos no van a la escuela, María Alejandra, porque no tienen cómo alimentarse, no tienen cómo trasladarse. Que la realidad de nuestros niños y jóvenes y de nuestros hijos, pues no es distinta a la nuestra, ¿ok? Y esto es lo que nos hace que nos organicemos, que nos movilicemos, y que el día de ayer, en una de nuestras declaraciones, le exigíamos a las federaciones que introduzcan de una vez un pliego conflictivo. ¿Por qué, María Alejandra? Porque tenemos 3 años en una mesa donde lo único que sí se ha logrado es perseguir al maestro, a pesar de que hay una discusión de contrato y la ley orgánica del trabajo establece que cuando hay discusiones de contrataciones colectivas hay una movilidad laboral para todos los trabajadores. Hemos visto cómo se ha suspendido el salario a más de 3.000 trabajadores, que Yelitza Santaella vino a profundizar la crisis que había en el sector educación. Esta señora hace caso omiso a las exigencias que nosotros le hemos hecho públicamente, que le hemos hecho por escrito ante el Ministerio de Educación, que es nuestro órgano rector, y lo que vemos es que esta mesa ha servido para terminar de quitar lo poco que nosotros teníamos. Por ejemplo, el caso de nuestras primas, hoy exigimos el pago del 100% de nuestras primas y que se cancele la deuda que tiene el Ministerio de Educación con los trabajadores, que le pague a estos trabajadores que le suspendieron el salario, sus salarios caídos, sus utilidades, sus vacaciones, que hoy, María Alejandra, muchos trabajadores todavía no han cobrado su bono vacacional y no han cobrado sus utilidades. O sea, la situación del docente es crítica, vemos retaliación por parte de algunos directores. Tengo que destacar que no es el grueso de lo que está ocurriendo en las escuelas del país, porque bueno, las protestas han servido también para que se entienda que no es, o sea, que esto que hoy hacemos no son discursos, o sea, no es un discurso que está montado para atacar a Maduro, no, es que existe una realidad y que es el sector pues más importante del país, si se quiere, que está en la calle, que está movilizado, que está organizado. Ayer veíamos muchas marchas, María Alejandra, los maestros con franelas negras, porque nosotros, parte de las cosas que dijimos, bueno, vamos a organizarnos, vamos a distinguirnos con un color para simular lo que hoy está ocurriendo en nuestro país. En Mérida, por ejemplo, sacaron el entierro de nuestro sistema educativo, unas urras, y ha sido una protesta simbólica, una protesta bien democrática, donde el magisterio y los trabajadores que nos han acompañado, como por ejemplo la gente de la CanTV, el sector salud, las universidades, tengo que decir, ayer nuestros compañeros de la UCB se encontraban también movilizados con nosotros en una sola agenda, que se trata de la agenda de la recuperación del salario de todos los trabajadores del país. Estamos escuchando a Griselda Sánchez, dirigente sindical del Magisterio del área metropolitana de Caracas, presidenta de la Asociación Civil para la Formación de la Dirigencia Sindical Fordisi. Se suma a nuestra mesa de debate Iván Freites. Le agradezco recibir nuestra comunicación de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros. Iván Freites, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Buenos días, Griselda, y todo el país que escucha lo que está planteando allí Griselda, lo que está describiendo. Si me permite, Iván Freites, ya le voy a dar la palabra, pero vamos a reponer, porque son tantos los videos, los testimonios que vimos ayer a lo largo y ancho del país. Vamos a compartir con la audiencia, insisto, videos o imágenes que seguramente no verán en medios de comunicación abiertos, pero uno de ellos en el estado Yaracuy. Esta imagen capta el momento en el cual los docentes y trabajadores públicos obligan a los cuerpos de seguridad a retroceder en el marco de estas protestas. Vemos este instante y yo le pediría de inmediato un comentario a Iván Freites sobre este tema. Veamos y escuchemos. Pasando por acá y siguiendo por la avenida. Todos van a pasar
no se necesita que se estén atropellando y empujando, ¿ok? Vamos a hacerlo de la mejor manera. Vamos a empezar con la policía de la Guardia Nacional. Vamos a girar hacia el lado derecho. Girar hacia el lado derecho, por favor. Guardia Nacional y la policía. Girar hacia el lado derecho. Y caminar. Girar hacia el lado derecho. Tranquilo, cabeza. Tranquilo. Bien, lo que vimos y escuchamos es a un funcionario hablando con los manifestantes que, como ustedes han observado, obligaron a los cuerpos de seguridad, concretamente ahí vemos a la Guardia Nacional y a unos efectivos policiales, a retroceder, porque, bueno, la situación es francamente precaria y esta situación, ni el despliegue de los cuerpos de seguridad ni las amenazas de los colectivos impidieron estas manifestaciones masivas en buena parte del territorio nacional. Y yo le pedí un comentario a Iván Freites sobre este tema. Lo escuchamos. Sí, mira, primero hay que analizar cuál es el principio de esta crisis que vivimos los trabajadores en Venezuela. Esto empezó cuando con un pito se despidieron a más de 22.000 compañeros de la industria petrolera nacional de PDVSA. Luego en la Plaza Bolívar de Caracas, Chávez dijo exprópiese, exprópiese. Fue la destrucción del aparato productivo nacional, fue la destrucción de una fuerza laboral que existía en el país, que llegó a producirle al país más de 100.000 millones de dólares al año. La crisis ahorita, y tengo que decirlo claramente a los compañeros trabajadores del país, es prácticamente imposible de solucionar. El problema salarial en Venezuela es un problema gravísimo. Los ingresos en Venezuela bajaron dramáticamente. Los ingresos en el 2022 por la renta petrolera apenas fueron 4.000 millones de dólares. Por impuestos, que son por donde más le llega recursos al Estado, fueron 4.800 millones de dólares. O sea, es decir, no llegamos a 9.000 millones de dólares en los dos principales ingresos del Estado. ¿Cuántos trabajadores hay de la administración pública? Trabajadores activos son 5.510.000. Jubilados son 4.627.000. Es decir, son más de 10 millones que dependen del Estado. El Estado no tiene cómo cubrir eso. Y eso es el problema. El problema no es de que los trabajadores vamos a salir a la calle. El problema real de Venezuela es institucional, es de democracia, es de soberanía. Cuando nosotros hablamos de ingresos de 4.000 millones de dólares en la industria petrolera nacional, la mayoría de los ingresos con un barril con un promedio de 70 dólares, la mayoría de los ingresos se van para Cuba, se los aprovecha Irán, se los aprovecha Rusia. Eso no llegan al trabajador. Ahorita estamos a punto de lograr acuerdos de que algunas transnacionales regresen al país. Bueno, los del régimen le niegan a las transnacionales cumplir con sus paquetes competitivos a nivel laboral para que los trabajadores tengan salarios dignos. Todo eso está pasando en Venezuela. La lucha hay que centrarla en una lucha por la salida inmediata. Esto no espera hasta el 2024. Ayer estoy en desacuerdo con Griselda. Esto no espera más. ¿Cuántos muertos van a ocurrir? ¿Cuántos muertos más van a quedar en Centroamérica, en todas estas fronteras que tenemos para que lleguen a Estados Unidos? Hay familias enteras regadas por todas las fronteras de Centroamérica, familias enteras venezolanas pasando
muchas necesidades por su deseo de estar en Estados Unidos y huyéndole al hambre y a la miseria. Esto no espera el 2024. La agenda política está muy apartada de la agenda nacional, de la agenda social, de la agenda del pueblo. Esta es una lucha de ese descalzo, de ese hombre, de esa mujer que no tiene como llevarle comida a sus hijos, lo que dijo un profesional, un licenciado ayer de la salud, que no tenía como llevarle comida a su mamá. Esta es una lucha de ellos, de todos los que nosotros estamos luchando por la liberación de Venezuela. Pero es una lucha contra unos tipos que se apropiaron de todo un país, Es una lucha David contra Goliat, pero ayer vimos cómo el poder de la gente está por encima de las armas, de los piquetes de seguridad, de los sabotajes que hay a nivel internacional, porque todo esto es manejado por el régimen cubano y ruso. Todo esto, todos los planes que hay de compra de dirigentes, de represión, de desinformación, todo esto es manejado a través de estos países, de estos regímenes de países como Cuba y Rusia. Nosotros no estamos luchando contra Nicolás Maduro, estamos luchando contra corporaciones del crimen internacional. Si me permite nuestros invitados, tenemos que hacer una pausa para publicidad. Al regreso quisiera referirme a las promesas desde el equipo que acompaña a Nicolás Maduro. El incremento o ajuste salarial quedó por fuera de su discurso ante la Asamblea Nacional Oficialista durante la presentación de la denominada Memoria y Cuenta. Delcy Rodríguez dijo que habrá prontos anuncios en materia salarial. ¿Qué expectativa tienen nuestros invitados en torno a este tema? Y otra vez, un comentario sobre las amenazas y la persecución contra la dirigencia de nuestro país. Al regreso de la pausa le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puede seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Contigo. Que les habla Eduardo Battistini de Primero Justicia. Una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos después de todo este proceso que estamos viviendo es a valorar cada vez más lo que tenemos en Venezuela. Porque hoy en día, por ejemplo, un venezolano que está afuera se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan, se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis, porque nada gratis es sostenible en el tiempo. Y yo espero y aspiro que cuando vayamos a Venezuela, la reconstrucción de nuestro país no solamente sea una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana, sino también vayamos a una reconstrucción de la forma de pensar y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita de una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución y no sea parte del problema. Contigo, solo por RCR, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice.
Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la Jornada Nacional de Protestas el día de ayer. En buena parte del territorio nacional nos acompañan Griselda Sánchez, quien es dirigente sindical del Magisterio en el área metropolitana de Caracas, además presidenta de Fordisi, y también está con nosotros Iván Freites, de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela. Yo les dejaba un par de inquietudes. Antes de dar la palabra para contestar, vamos a reponer uno de los testimonios en la calle el día de ayer. Se trata de la profesora Elsa Castillo, otra dirigente del Magisterio en Caracas, también forma parte de la coalición sindical, y ella se refería justamente a las amenazas y al despliegue de los cuerpos de seguridad. Entre otras cosas, en esta declaración decía, nosotros hemos perdido el miedo. Escuchamos a la profesora Elsa Castillo y yo le pedí un comentario a nuestros invitados. Vía internet no nos amedrentan. Hace rato que el miedo se cambió de acera. El miedo ya no se encuentra en esta acera de lucha, se encuentra en la acera de los opresores, en la acera de los que violan la ley. Y le pedimos, le hacemos un exhorto a la ONU para que envíe a sus funcionarios y verifiquen que efectivamente aquí el gobierno, como no nos puede reprimir por las vías tradicionales, le está dando play a sus tarifados para que hagan amenaza, incluso a través de las redes sociales, como hicieron allá en Aragua y que amenazaron que esa iba a ser su conducta en todo el país. Que salga el señor Nicolás Maduro a resolver los problemas de la nación. Y mira, Maduro, yo lo siento, yo no tengo la culpa, pues. Quien te designó para estar en ese cargo probablemente creía que tú estabas capacitado para eso, pero tienes que reconocer que el cargo te quedó inmensamente grande. En declaraciones a la profesora Elsa Castillo, yo le pedí un comentario a nuestra invitada Griselda Sánchez sobre estas amenazas. Decía la profesora Castillo, el miedo se cambió de acera. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿qué expectativa tiene sobre las promesas de un supuesto ajuste salarial que ha hecho recientemente Delcy Rodríguez? La escuchamos. Sí, bueno, nosotros realmente entendemos que esta gente hace caso omiso a las exigencias de los trabajadores y vimos cómo se presentaron con un bono de 580 bolívares que no alcanza absolutamente para nada. Esto desató la furia de la clase trabajadora. Yo creo que los docentes en Venezuela han perdido el miedo. Tengo que decir, María Alejandra, que nosotros en todo este tiempo de pandemia preparamos a más de 3.000 trabajadores con talleres online, dándole todo lo que es formación de leyes, defensa de los derechos humanos, y que se ha visto pues este trabajo que se ha venido haciendo, que lo estamos haciendo desde el año 2015, con los maestros en las regiones del país, y que los maestros le pasaron por encima a todo, a los directores que los querían coaccionar, a los circuitales que los persiguieron y les decían que no salieran porque los iban a despedir. Los maestros le pasaron por encima a todo, menos a la Constitución. Y decía María Alejandra que esta situación era insostenible, que no es posible que nosotros lleguemos al 2024 y que por eso salimos a las calles. Saludos, Iván. Saludos, Iván, que creo que no escuchaste esa parte cuando yo decía que era imposible que hoy estábamos en la calle porque necesitábamos que esto se resuelva hoy, o sea, porque el tema de la recuperación del salario pasa por recuperar la vida de muchos ciudadanos que hoy no tienen cómo acceder a su medicina, que hoy están en una cama. ¿Cuántos maestros no nos han llamado para decirnos, profesora, quisiéramos acompañarle y estar allí con usted, pero bueno, lamentablemente estoy en una cama, tengo un tratamiento, tengo cáncer? O sea, una cantidad de trabajadores, de ciudadanos que hoy no pueden ni siquiera salir, que quieren protestar pero no pueden porque tienen una situación fuerte de salud. Y que nosotros, ¿qué esperamos? Bueno, mira, que entiendan que tienen que firmar una convención colectiva y que el contrato tiene que ir anclado al petro o al dólar. Digo al petro porque Maduro hace más de un año y medio dijo
que se iba a anclar el salario al petro. Bueno, ¿por qué no cumple con eso? Esa es una promesa de ellos. Eso es una promesa que ellos le hicieron a los ciudadanos, a los trabajadores. Hoy no vemos que eso se concrete en Venezuela, porque el plan es que existen unas sanciones, sí, pero unas sanciones para el pueblo, porque ellos viven como reyes. O sea, ¿cómo viven ellos? Y nosotros exhortamos hoy, el Día del Maestro, a los alcaldes, por ejemplo, el de Chacao, oye, que le dé un ajuste salarial a los maestros, que no puede ser que tengan a los maestros también en Chacao con sueldos de hambre. Bueno, que den el primer paso las alcaldías y las gobernaciones que dicen que son de oposición, María Alejandra, porque es inaudito que no sea solamente Maduro, sino que también tengamos alcaldías y gobernaciones que manejan recursos propios y que no entiendan que, oye, que tienen que mejorar la calidad de vida del docente y de los trabajadores de las nóminas de estas alcaldías, que son nóminas manejables, que son números manejables, y que nosotros exhortamos hoy a los concejales que dicen ser de oposición, oye, a que tengan un trato distinto y que digan que son de oposición, pero no de la boca para afuera, que lo hagan con el ejemplo, que lo hagan firmando contrataciones colectivas, que le permita recuperar el salario, no solamente a los maestros, sino a los trabajadores de esta alcaldía, a los obreros y a los administrativos que hacen vida en estas escuelas. Iván Freites, su comentario, decía la profesora Castillo en esta declaración que compartimos con la audiencia, el miedo se cambió de acera, eso en primer lugar. Y segundo lugar, ¿qué expectativa tiene usted sobre estos anuncios, supuestos anuncios de incremento salarial? Le quedan pocos minutitos, lo escuchamos. Tiene el micrófono apagado, Iván Freites. Tiene usted que activarlo. Ahora sí. Sí. Mira, las mujeres son las llamadas a tomar la batuta en Venezuela. Ya sabes, Griselda. Así es. Esa tremenda dirigente que la tenían por allá apartada y de dónde andamos, de la mano de Elsa Castillo. Es claro de que la lucha es en la calle y el miedo está del otro lado. Por supuesto que está del otro lado. Ayer se escuchaba decir que quieren dialogar con dirigentes del magisterio. Esto no se soluciona con diálogo. Esto se soluciona con una salida del régimen de Nicolás Maduro. Inmediata, salida inmediata. Ellos también dicen que la situación es consecuencia de las sanciones. Eso es falso. Como decían ayer también en las marchas, no es el bloqueo, es el saqueo. Bien. Mira, para que nosotros podamos tener un salario digno en Venezuela, primero hay que recuperar la productividad, hay que recuperar las empresas, sobre todo en Petróleos de Venezuela, la industria eléctrica nacional. Mira, si nosotros ahorita se decide en el país arrancar Sidor, arrancar las empresas básicas de Guayana, queda toda Venezuela sin luz. Entonces tenemos un problema de electricidad. No vamos a poder arrancar sin el problema eléctrico que tenemos en el país. Los trabajadores, mira, 10 millones de trabajadores dependen entre activos y jubilados dependen del Estado. Si el Estado decide ahorita aumentar $100 el salario mínimo, serían aproximadamente 1.000 millones de dólares mensuales, y eso no existe. Es decir, que el Estado, el régimen, no va a aumentar el salario, y si lo llega a aumentar, como han hecho en los últimos años, en los últimos 20 años, inmediatamente devalúa, crea inflación para poder cumplir con esos compromisos, crea dinero inorgánico, el Banco Central crea dinero inorgánico, y esto es peor el remedio que la enfermedad. Entonces, la situación es que en Venezuela la solución no parte de un aumento salarial, no, eso no existe en Venezuela. La solución está en la salida del régimen de Nicolás Maduro y la salida de los cubanos, los rusos, los iraníes de Venezuela. Gracias a ambos por atendernos, acompañarnos estos minutos. Al regreso vamos a ahondar justamente en la situación que ha provocado la salida masiva de trabajadores en nuestro país, efectivamente con una inflación disparada en Venezuela, la más alta en América Latina, lo comentamos. Gracias, Iván Freites, Griselda Sánchez. Vamos a la pausa, de regreso más. En
Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Se suma a nuestra mesa de debate Víctor Salmerón, periodista especializado en la fuente económica, autor de los libros Petróleo y Desmadre y la economía del caos. Víctor, gracias por atendernos. Muy buenos días. Hola, buenos días a ti, María Alejandra, y a toda la audiencia. A propósito del tema que mencionábamos antes de hacer la pausa, tú acabas de escribir un artículo para el portal Rumrunes que titulas Venezuela en camino a otra. Antes de ahondar en este tema, en los detalles que destacas tú con esta investigación, vamos a reponer otro de los momentos de estas masivas manifestaciones, protestas el día de ayer. Esto concretamente corresponde al estado Miranda, en Los Teques. Vamos a ver esta protesta por los salarios. Esto ocurría en horas de la mañana. Veamos. Aquí hay algo para comentar, la gente realza. El momento retrata la masiva manifestación en Los Teques, en Miranda. Esto se replicó en varios estados del país. Víctor, yo te pedí un comentario sobre este tema y lo uno a las razones de la protesta. Y es que, bueno, con un salario mínimo de menos de $7 mensuales, decíamos, es imposible vivir, pero sobre todo en momentos en los cuales se habla del posible regreso de la hiperinflación a nuestro país. ¿Qué puedes decirnos? Bienvenido. Sí, bueno, lo primero es decir que Venezuela padece una inflación muy alta, sea hiperinflación, como la definen los economistas, o inflación a secas. Es una inflación empobrecedora, son unos precios que aumentan constantemente y unos salarios que están fijos, que no siguen ni remotamente el mismo paso de esos precios y que se traducen en personas que a fin de mes pues no tienen la misma capacidad de compra. Es una economía donde el consumidor en los últimos meses tiene menos capacidad para adquirir los productos incluso más básicos. Si uno ve el precio de una canasta de harina de maíz, harina de trigo, pasta, aceite, leche en polvo, arroz, atún enlatado, azúcar y granos, que es una canasta que sigue una firma que se llama Macro Consultores, bueno, en
en diciembre esa canasta aumentó 45% su precio. Entonces, obviamente estamos hablando de un consumidor castigado por ese aumento de precios. Cuando hablamos ahora del concepto de hiperinflación o inflación, bueno, es un número arbitrario. Los economistas, por estudios que hizo un economista estadounidense en 1956, asumieron como parámetro que un país está en hiperinflación cuando la inflación es de 50% en un mes. Y tú sales de ella cuando transcurren 12 meses con una inflación menor a ese 50%. Venezuela vivió entonces en hiperinflación hasta diciembre del 2021. En el 2022 logró salir de allí, pero en los últimos meses del 2022, pues hay una aceleración de precios. El Banco Central, como ya es costumbre, es un organismo que se empeña en perder credibilidad constantemente, pues oculta las cifras de inflación, pero organismos como el Observatorio Venezolano de Finanzas nos hablan de que la inflación en diciembre fue de 37.2%. Obviamente eso te pone a las puertas de que tú puedas tener esa hiperinflación definida por los economistas como una inflación de 50% en un mes. Pero repito, yo creo que el tema de fondo es una inflación que está golpeando al consumidor, una economía donde la moneda pierde capacidad de compra frente al dólar prácticamente a diario, y que entonces pues es una economía que está muy lejos de haberse estabilizado y de darle a las familias realmente una estabilidad mínima en cuanto a su ingreso. Bueno, decíamos, Víctor, según la información de agencias y algunos análisis, Venezuela tiene el índice de precios al consumidor más alto de la región. Yo te pediría un comentario sobre este tema en específico, seguido por, entiendo, Argentina. Las razones que nos han llevado a esta situación son harto conocidas, pero vale la pena recordar que es producto de la política económica de Nicolás Maduro y un modelo que se agotó. Tú lo has mencionado en varias oportunidades en tus redes sociales, sobre todo para contener la devaluación de la moneda. Te escuchamos. Sí, yo creo que si vemos las causas de esta inflación, pues pueden ser múltiples, pero yo diría que se resumen en tres grandes causas, ¿no? Uno, un gobierno quebrado, un gobierno en rojo, falta de confianza en la moneda y una depreciación constante del bolívar frente al dólar. Vamos a tratar de explicar un poco esto, ¿no? Venezuela, el gobierno de Maduro y el del mismo Chávez, después de no ahorrar durante el boom de altos precios del petróleo, de expropiar cientos de empresas que hoy generan pérdidas, de una pésima administración de PDVSA, de haber sido sancionado por Estados Unidos y otros países que consideran fraudulentas las elecciones del 2018, una caída brutal en su producción de petróleo. Entonces obviamente es un Estado que ya no puede cubrir sus gastos. Entonces, para cubrir esos gastos, pues recurre al Banco Central, que crea dinero para financiarlo. Bueno, cuando ese dinero ingresa a la economía por las distintas tuberías que tiene el gobierno, bonos, salarios, así sean precarios, ya vamos a hablar de esto, gastos, etcétera, pues bueno, eso hace que esos bolívares sean más bolívares detrás de pocos productos. Eso genera presión inflacionaria y también más bolívares que van a la compra de dólares. Entonces tenemos un aumento del dólar. Como los precios están fijados en dólares, tan pronto el dólar aumenta su precio en bolívares, pues también aumentan los precios en bolívares y ahí va la inflación detrás, ¿no? Y también en el fondo, pues es unas familias y unas empresas que ya no quieren bolívares. Entonces, tan pronto reciben los bolívares, quieres gastarlos en cualquier cosa o comprar dólares, porque sabes que es una moneda que ha perdido valor y que ha perdido credibilidad, ¿no? Ya nadie ahorra en bolívares, los precios están fijados en dólares, el bolívar circula
pero es una moneda que circula y la moneda mala circula y la moneda buena se atesora. En este caso, la moneda mala es el bolívar y la moneda buena es el dólar. Y entonces estamos en este círculo vicioso, ¿no? Ciertamente, para tratar de contener esa inflación, pues el gobierno de Maduro ha aplicado un ajuste salvaje en reducción de gasto, en salarios. No hay aumentos de salario en la administración pública desde marzo. Las pensiones se han hecho prácticamente risibles porque es un gobierno que quiere que haya menos bolívares circulando en la economía. También es un gobierno que secó el crédito en la banca, el crédito en bolívares, porque de esa manera no se puede pedir prestado para comprar dólares. Entonces, esa política es la que está fracasando. A pesar de esa política, hay una aceleración de precios importantes, por lo que hablábamos antes, porque el gobierno está recurriendo en mayor medida al Banco Central para financiarse, porque no hay confianza en la moneda. Entonces, es una política muy costosa para las familias por esa represión salarial, por esa escasez de crédito en la que está la economía, pero que además la mantiene en un nivel de inflación que está muy lejos de ser una inflación que permita que el consumidor pueda respirar. Ahora, Víctor, ¿qué margen de maniobra tiene el régimen de Maduro para ajustar los salarios? Iván Freites compartía unos cálculos, pero te pedía tu comentario a la luz de este trabajo que tú publicas en Runrunes y la promesa de un nuevo ajuste que acaba de hacer Delcy Rodríguez. Te escuchamos. Bueno, el gobierno ha aguantado, bueno, no diría el gobierno, los trabajadores han cargado sobre sus hombros con la parte más dura de este ajuste, con un salario realmente insuficiente, sobre todo, como decía anteriormente, los que están en la administración pública y los pensionados que tienen una pensión relacionada al salario mínimo, ¿no? El margen de maniobra, pues yo creo que es muy pequeño en el corto plazo, porque como decía antes, es un gobierno que la producción de petróleo comenzó a subir, pero se estancó, dejó de subir desde el segundo semestre del año pasado. Los precios del petróleo disminuyeron en el mercado internacional. Entonces, en el corto plazo, yo creo que hay poco margen de maniobra, salvo recurrir al Banco Central, aumentar la inyección de bolívares que podría entonces generar una mayor presión inflacionaria. En el mediano plazo, yo diría que el gobierno puede verse, la caja del gobierno puede tener algún respiro, porque se habla de una apertura en China. China es un consumidor clave de petróleo, su economía ha estado impactada por la pandemia del COVID, pero se habla de que China va a abrir, pues, con lo que se dice abrir las medidas que ha tomado contra el COVID, y eso va a mejorar el consumo en China y debería entonces manifestarse en un aumento de los precios del petróleo. Hay entidades financieras que ven un precio del petróleo sobre los $100. Eso sería una mejoría importante. Las medidas que puede beneficiar al gobierno, como el acuerdo con Chevron, que Chevron comience a producir petróleo, que eso produzca alrededor de 100.000, 150.000 barriles, y eso aumente entonces los ingresos del gobierno por lo que recibiría con ese trato con Chevron. Entonces, yo diría que en el mediano plazo podría haber una mayor facilidad de caja en el gobierno, pero en el corto plazo las cuentas lucen bastante apretadas, y creo que por eso es que el gobierno viene dándole largas a la necesidad de un ajuste salarial que ciertamente es muy necesario, ¿no? Entonces, en el fondo, yo creo que tenemos a un país que no puede hacer el ajuste que requiere tras el colapso del socialismo del siglo XXI, hasta que no tenga un gobierno que sea reconocido y que entonces pueda tomar las medidas de fondo para sacar al país de esta inflación crónicamente alta. Víctor, 1 millón de gracias por atendernos, acompañarnos. Te liberamos, sabemos que tienes compromisos que cumplir, periodista especializado en la fuente económica. Al regreso vamos a reponer estas declaraciones de Monseñor Víctor Hugo Basabe,
bueno, que tanta ira generaron en el sector oficial, referidas justamente a la crisis económica. Vamos a publicidad, ya venimos. Gracias, Víctor. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Pretty Woman. La gran estilista Teresa está al frente de su salón de belleza Tarina, con su maravilloso equipo de profesionales peluqueras y manicuristas. En el salón de belleza Tarina siempre vas a lograr el look de la mujer bonita. Está en la planta alta del Centro Comercial Galerías Prados del Este. Ven para que te consientan. Pide tu cita por el 0414-222-6577. Salón de belleza Tarina. Atención como tú lo mereces, con todo cariño. Pretty Woman. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de esta jornada nacional de protestas. Hemos compartido con ustedes algunas de las imágenes, son muchas, sobre todo en redes sociales. Seguramente no las verán en medios de comunicación abiertos, o en muchos medios de comunicación abiertos. Vamos a reponer, lo dicho al cierre, esta declaración que, bueno, provocó la ira, la reacción de dirigentes oficialistas. Monseñor Víctor Hugo Basabe, quien es administrador apostólico de la Arquidiócesis de Barquisimeto, en el marco de la celebración de la Divina Pastora, se refería a la crisis económica. En medio de la homilía, vamos a reponer un extracto muy pequeñito de lo que dijo Monseñor Basabe. Les invito a poner en el corazón de nuestra oración a nuestra Venezuela herida, maltratada, traicionada y saqueada hasta más no poder, y para que cesen las burbujas de la falsedad económica que pretenden ocultar al mundo la precaria situación en la que están inmersos la mayor parte de nuestros hermanos venezolanos. Bien, esto provocó la ira, bueno, la reacción al menos del vicepresidente del PSUV, una declaración destacada por algunos medios de comunicación y portales. Él tildó discurso politiquero las palabras de Monseñor Basabe. Lo cierto es que lo que vino a decir Monseñor, y lo cito textualmente: pongámonos en oración ante esa falsedad que pretenden ocultar, pero que está la mayor parte de los venezolanos, oración para poner fin a tantas cosas negativas de nuestra vida y del mundo que juntos padecemos, y es lo que ha provocado la masiva salida a la calle de los trabajadores públicos en territorio nacional. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Germán Estares, de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Caterine Manzano, en la producción Génesis Rodríguez, en los controles Julio Pinto, quien tuvo María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM.